Shark Tank México, uno de los programas más exitosos del canal de Sistema Sony, un reality que ha servido de trampolín para muchos emprendedores en México, donde si no consiguen la inversión de uno de los tiburones, al menos obtienen exposición para sus negocios, y hay otros que sí logran su sueño de la mano de uno de esos millonarios. Que tú puedas llevar un registro físico de los lugares que conoces. El segundo objetivo de nuestros mapas es incentivar el turismo doméstico. Con 9 temporadas y más de 100 episodios en su espalda, aparte de fomentar una cultura de emprendimiento en el país, los muchos tiburones que han desfilado en ese set, en su gran mayoría, están teniendo fatales desenlaces o problemas en sus negocios. Una maldición que parece atacar a los tiburones. Y ahí se le ocurrió confesar que participó en actos de corrupción. Dijo que recibió moches para reestructuraciones. Mencionó que falleció Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente fundador del Grupo OmniLife. Carlos Bremer por complicaciones tras un infarto. No puedes dormir, comparte tu insomnio con la maldición de Shark Tank México. Shark Tank México nació en 2016 de la mano del empresario Arturo Elías Ayub, a quien le ofrecieron replicar el de Estados Unidos de la cadena ABC, y aunque la apuesta era arriesgada, pues en nuestro país no estamos acostumbrados a la cultura del emprendimiento y mucho menos al formal. Y yo ya aprendí en Shark Tank que primero me voy por el emprendedor y después por el producto. Nadie imaginaba el tremendo hit que resultó ser con un éxito orgánico sin precedentes. Y es que, aunque los productos suelen ser el centro de atención, la realidad es que los tiburones, sobre todo los de las primeras temporadas, contaron con un carisma único que, pese a no ser personajes de la televisión, encajaron muy bien. ¡Pégale! Y yo grito. ¿Listo, Charlie? ¡Listo! ¡Ah! Hoy en día se sigue emitiendo en nuestro país con episodios nuevos, con un elenco renovado, pues los tiburones originales tienen varios años que abandonaron el proyecto, teniendo un turbio desenlace en cuanto dejaron de grabarlo. Empecemos con uno que en la actualidad ha dado mucho de qué hablar, pues Rodrigo Aguirre siempre se caracterizó por ser uno de los tiburones más queridos del programa. Pese a ser muy estricto con el tema de la alimentación y la salud, su carisma le ganó ser no solo el más popular del programa, sino incluso el tiburón más solicitado por los emprendedores. ¿Ya lo probaste? No. ¿Qué pasó? Rodrigo es el fundador de Genoma Lab, una empresa mexicana dedicada a la comercialización de medicamentos y de productos dermocosméticos, por lo que es muy congruente con el mensaje que trata de dar en todas sus participaciones en el programa, siempre manejando un discurso en el que reprobaba los azúcares, endulzantes, grasas y demás comida chatarra. Sin embargo, tras concluir sus participaciones en el tanque de los tiburones a principios del 2022, su cambio físico ha sido alarmante, pues dicho en sus propias palabras, ha cambiado aún más su alimentación en búsqueda de estar más sano, pero su aspecto actual dice todo lo contrario. Yo tengo 55 años, pero estoy en todos mis marcadores abajo de 40 años. Actualmente Rodrigo se ve muy demacrado, su rostro se ve claramente cansado y no es casualidad, pues él mismo reconoce que todo esto es debido al cambio de alimentación que está implementando en su vida diaria, pues se ha obsesionado con mejorar sus niveles sanguíneos, y aunque él dice que se siente mejor, la vista no engaña a nadie. No, o sea, por principio es cero absoluto. Nada frito, no lácteos. Pero hoy ya la llevé a un extremo un poco mayor. Expertos en salud y sus seguidores en redes sociales han cuestionado no solo el procedimiento de su nueva dieta, sino las terribles consecuencias que esto le podría traer a él. Y a Rodrigo Herrera le llovieron críticas sobre su aspecto físico. Le dijeron de todo. O sea, si duermo 3-4 horas, yo funciono perfectamente y me siento bien y no. Patricia Armendáriz dejó el proyecto en el 2021, figura femenina de mucho peso en el programa y que sus participaciones en el reality nunca pasaron desapercibidas. No es sustentable. No eres una empresa sustentable. Sin embargo, desde que abandonó el programa, ella tiene bien plantadas sus prioridades y en febrero de ese mismo 2021 decidió incursionar en la política como diputada plurinominal con el partido hegemónico de nuestro país. Pero actualmente su imagen está por los suelos, pues si
tenía pocos adeptos, después del programa de televisión, uno a uno los fue perdiendo en cuanto empezó a cobrar del erario público, pues evidenció sus malos tratos principalmente con los campesinos e indígenas de la selva lacandona, a los que trató con la punta del zapato. O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro, y ya no quiero saber nada. La funa después de estos audios ya se imaginarán de qué tamaño fue, y al menos Patricia tuvo las agallas de admitir que fue real, aunque justificó su accionar. Penosamente, este no ha sido el único escándalo en el que ha estado envuelta, y todo esto después del 2021, cuando participaba en el programa, en donde todavía era una de las figuras más importantes del reality. Pidió a papás, mamás y enfermeros que le mandaran evidencia sobre el desabasto de medicamentos, pero no recibió nada. Y ahí se le ocurrió confesar que participó en actos de corrupción. Dijo que recibió moches para reestructuraciones financieras en estados durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. Otro de los que también se llevó su respectiva funa, no solo en redes sociales, sino hasta en marchas del movimiento 8M, ha sido el ex tiburón Luis Harvey, conocido empresario mexicano por ser el creador de Nexus Capital y que formó parte del programa en su tercera temporada en 2018. Para poder hacer algo y dar una evaluación de $4 millones, se tiene algo innovador. Su participación en el programa fue bastante corta, pues nunca contó con la aprobación del público. Con un carisma nulo, se ganó la animadversión y años después parece que el tiempo les dio la razón a quienes lo juzgaron sin conocerlo, pues en el 2021 Luis fue acusado por su propia exesposa de amenazarla de muerte y ponerla de rodillas con una pistola en la cabeza. En ese momento se pone muy agresivo a gritar y jamás me imaginé que sacara una pistola, me la pusiera en la cabeza y yo del miedo se me doblaron las rodillas. Acabé arrodillada. Que le dije fue, por Dios, están tus hijas adentro. Virginia Irabien, ex esposa del tiburón, confesó que el magnate empresario perdió la cabeza al ordenarle el juez darle la mitad de su fortuna creada durante los años de matrimonio a quien fue su pareja durante casi 20 años. Y eso detonó en sus agresiones que lo llevaron nuevamente ante los tribunales, pero que gracias a su dinero no está actualmente tras las rejas. ¿Por qué carajo le tienes que hablar a tu mamá? ¿Para chingarme a mí? Entonces, el que te va a cuidar soy yo, no tu mamá. Me siento mal, déjame de gritar, por favor. Pero bien se dice que todo tiene solución menos la muerte. Y en el caso de Shark Tank, dos de los tiburones pioneros murieron siendo relativamente jóvenes y en circunstancias que aún no quedan muy claras. El primero que partió de este mundo fue Jorge Vergara, creador de OmniLife y dueño del Club Deportivo Guadalajara, que pese a que dentro del fútbol era conocido como un personaje rudo y de contrapeso en el club de Toby, en el programa mostraba su lado humano, siendo el único de los empresarios que solía aceptar la oferta a la cual la pedían los emprendedores sin negociarles absolutamente nada. Yo tengo la distribución y tengo que les acepto la oferta como ustedes la están pidiendo. Vergara estuvo solamente 2 años en el programa de televisión y en 2018 tuvo que dejarlo debido a que empezó a tener complicaciones de salud, mismas que lo tuvieron prácticamente todo el año del 2019 hospitalizado en Nueva York, lidiando con sus problemas de Parkinson. Y aunque nunca se admitió, muchos siguen creyendo hasta nuestros días que don Jorge realmente tenía cáncer de páncreas y lo ocultaron para no ensuciar la imagen de OmniLife y sus productos, pues Vergara, como buen empresario, creía en su propia creación, tanto que no dejaba de consumirlos y al ojo público siempre se le podía ver con una botella de OmniLife en la mano. Es probable que el exceso de consumo le haya provocado ese problema de salud fatal, pues ese tipo de cáncer termina detectándose muy tarde. A pesar que se debe advertir que es un tumor altamente agresivo y con alta mortalidad a pesar del manejo radical. Al final, Jorge Vergara murió el 15 de noviembre del 2019 debido a un paro cardiorrespiratorio a los 64 años de edad. El exitoso empresario y también propietario del grupo OmniLife de las Chivas Rayadas de Guadalajara lamentablemente ha perdido la vida. El otro tiburón que perdió la vida fue Carlos Bremer, quien para muchos era el personaje más carismático del programa y quizás fue la razón por la cual tuvo tanto éxito en sus primeras temporadas. Tú pégale y yo grito. Barkus formó parte del programa hasta el año 2020, cuando decidió volver a enfocarse en sus negocios, principalmente en el grupo financiero Valur, donde era director general. Su labor altruista siempre lo distinguió hasta el final de sus días, cuando el 2 de enero del 2024 sufrió
síntomas de un preinfarto en su propia oficina, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital, donde estuvo internado durante 3 días hasta que el 5 de enero sufrió un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida a los 63 años. Complicaciones de salud. Él era presidente del grupo financiero Value. Con su muerte se movieron muchísimas cosas, pues con todos los negocios que él llegó a manejar, sin duda fue un pilar en la bolsa de valores mexicano, considerado uno de los empresarios más importantes y reconocidos en el país, tanto así que a 2 días de su muerte, su empresa principal perdió 104 millones de pesos por su simple ausencia, misma que él ya presentía. Que la última convocatoria que nos hizo para celebrar los 30 años de Value, Carlos estaba despidiéndose. Digo que sintió que algo le estaba pasando porque comenzó a hacer una referencia de toda su vida desde que vendía plumas, pasando por Shark Tank, y en cada una de los pasajes de su vida había alguien para representarlo. Todos sus personajes, o sea, estaba Canelo, ¿sí? Estaban todas las golfistas, todos los chavos que lograron cine con él. Entonces estábamos celebrando la vida de Carlos. Maldición o no, es curioso el terrible desenlace y polémicas que los han rodeado en cuanto dejan el estanque de Shark Tank. Casi estoy seguro que después de esto, muchos Chiva hermanos están esperando que Amaury Vergara renuncie al programa lo más pronto posible.